todos nuestros asistentes se conecten. Bueno, buenos días a todos. Espero que todos se encuentren muy bien y estén cuidándose mucho en sus casas. Antes de comenzar, quiero comentarles que esta sesión está siendo grabada y bueno, a invitarlos a todos a comentarnos y ponernos sus preguntas en nuestro chat. Y al final de la sesión estaremos abarcando y contestando cada una de estas preguntas. Quiero invitar a don Andrés Portela, que es nuestro gerente de ventas en Guatemala. Hola, muy buenos días. Gracias, Ilanit. Muy buenos días a todos. Espero que, como comenta la compañera, se encuentren súper bien, no solo ustedes, sino también sus compañeros y sus familias. Yo soy Andrés Portela, soy el encargado de la parte comercial de desarrollo de nuevos negocios para todo el territorio guatemalteco. Por ahí están mis contactos y si no, además los estaremos agregando en el pad ahí de conversación o de chat. Estamos para servirle cualquier necesidad en la que le podamos apoyar a ustedes y a sus compañías, pues será un placer para nosotros. Que disfruten de esta charla. Bueno, muchas gracias, don Andrés. Entonces, ahora vamos a darle la palabra a don Wilson, darle la bienvenida y agradecerle su asistencia hoy. Don Wilson, le concedo la palabra para comenzar esta charla. Gracias, Hilary. Así es, buen día a todos. Agradecemos el espacio que nos brindan en sus agendas. Esperamos que la información que les compartamos el día de hoy pues sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. El día de hoy el tema que estaremos tocando es el tema de Microsoft Azure, cuáles son los beneficios que nos brinda, cómo nosotros podemos utilizarlo dentro de nuestras organizaciones y aún más cómo optimizamos nuestros costos al momento de hablar de infraestructura en la nube, ¿verdad? Por acá, la agenda que estaremos teniendo el día de hoy, estaremos hablando un poco de los fundamentos cloud, qué tipo de servicios son los que nos brinda la nube, cuáles son las ventajas, cuáles son los escenarios que podríamos trabajar también con Microsoft Azure.
beneficios en temas de infraestructura, beneficios en tema de costos, beneficios en tema de licenciamiento, beneficios en tema de, digamos, la plataforma, la infraestructura que nosotros estemos trabajando. Algunas diferencias muy importantes en temas de qué es un data center on-premise, cuáles son los costos que me implica, cuáles son las ventajas que yo tengo, versus también lo que yo podría encontrar dentro de Microsoft Azure. Pasos muy importantes para una migración. Al final, pues vamos a tener también un espacio, pues tiempo libre para preguntas y respuestas. Por acá, pues tenemos un espacio en el chat. Agradeceríamos que nos colocaran cualquier duda, cualquier inquietud que podría surgirles, y con gusto vamos a poder ahondar en cada una de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, para iniciar, ¿qué es la nube? Es una pregunta muy importante. En palabras de diccionario, prácticamente la nube es aquella práctica en la cual nosotros compartimos ya sea un hardware en temas de almacenamiento, storage o capacidad de procesamiento. Pero para nosotros realmente, ¿qué es la nube? Realmente es una forma muy poderosa de transformar nuestro negocio. ¿Por qué? Porque la nube nos brinda esa flexibilidad que on-premise muchas veces nosotros no podemos tener. También tenemos la capacidad de migrar de digamos, de un esquema de CAPEX a OPEX. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estaríamos pagando por aquel hardware que nosotros tenemos, que eventualmente pues se deprecia, eventualmente pues deja de funcionar de forma correcta, y pues en este caso la nube nos brinda esa facilidad de migrar a un modelo OPEX en las cuales nuestros gastos de infraestructura, nuestros gastos de informática prácticamente serían parte de nuestros gastos operativos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tipo de servicio nos brinda Microsoft Azure? Principalmente tenemos 3, ¿sí? Acá podríamos incluso encontrar una cuarta opción, a lo cual nosotros conocemos mucho serverless. Es un escenario que últimamente pues ha tenido mucho auge en diferentes organizaciones, principalmente en aquellas que se dedican al desarrollo de software. Sin embargo, la mayoría de organizaciones, digamos, podríamos nosotros encerrarlas en estos 3 modelos: infraestructura como servicio, algo que se conoce como IaaS; plataforma como servicio, lo que nosotros conocemos como PaaS; y software como servicio. Cuando estamos hablando de, pues, digamos, una infraestructura informática, nosotros on-premise, nuestros departamentos de tecnología, informática y de infraestructura, pues están acostumbrados, digamos, que ellos prácticamente tengan la batuta de todo el hardware físico, tanto las capas lógicas como las capas físicas. Acá podemos desglosarlo desde la capa de redes, almacenamiento, servidores, virtualización, la capa del sistema operativo, la capa del middleware, la ejecución, las aplicaciones y, lo más importante para cualquier organización, la capa de datos y acceso a los mismos. Cuando nosotros estamos trabajando o pensamos en liderar hacia Microsoft Azure, nosotros también tenemos estos 3 diferentes modelos: infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. ¿Cuál nosotros podemos trabajar? Bueno, acá es muy importante analizar el escenario en el cual se encuentran nuestras organizaciones y qué necesidades tenemos, qué esquema es el que se apega más a nuestras necesidades. En primer lugar, cuando nosotros nos migramos hacia Azure, y de hecho es la tendencia en la mayoría de organizaciones que por primera vez se acercan hacia la nube, adquirir un modelo de infraestructura como servicio. ¿Por qué? En este modelo, pues prácticamente Microsoft Azure, digamos, tiene la responsabilidad de administrar todas las capas físicas, es decir, la capa de redes, la capa de almacenamiento, servidores y la capa de virtualización. A partir de la capa de sistema operativo en adelante, pues ya es 100% administrada por nosotros. Tenemos la ventaja de que no solo podemos utilizar sistemas operativos de Microsoft. Esto es, pues, desafortunadamente, digamos, es una información errónea que muchas veces se maneja. Al ser una nube de Microsoft, nosotros vamos a poder utilizar sistemas operativos únicamente de Microsoft o aplicaciones de Microsoft, y lo contrario, y la verdad es que es todo lo contrario, ¿no? Más del 80% incluso de servidores que actualmente funcionan sobre Microsoft Azure funcionan sobre sistemas operativos open source de las diferentes versiones: CentOS, Red Hat, por ejemplo, OpenSUSE, Linux, Ubuntu, pues cualquier otra versión que nosotros querramos. Y Microsoft ya nos brinda la capacidad de que de hecho ya tenemos imágenes preconfiguradas, y nosotros prácticamente en un modelo de lift and shift nosotros podemos implementar una instancia literalmente en cuestión de minutos. Aquello que on-premise a nosotros nos puede llevar prácticamente semanas, incluso meses, con solo la adquisición del servidor, porque muchas veces el servidor no se encuentra físicamente dentro de nuestro país. El proveedor o el fabricante muchas veces tiene que importarlo, y fácil se puede llevar semanas. Versus en Microsoft Azure, nosotros, independientemente de las especificaciones de la instancia que nosotros requerramos, prácticamente en cuestión de minutos nosotros podemos levantarla.
Una máquina de 2 CPUs, por ejemplo, con 4 GB de RAM, me lleva exactamente el mismo tiempo implementarla a una máquina, por ejemplo, de 56, 60 CPUs y 192, 256 GB de RAM. Acá, digamos, el límite, pues, no existe hasta cierto punto, acorde a las necesidades que nosotros tengamos. En este caso, pues nosotros ya como tal tenemos el control total de nuestra infraestructura, nosotros tenemos acceso a las máquinas virtuales, sistemas operativos, instalar nuestras propias bases de datos, por ejemplo, y acá vuelvo y recalco, no únicamente Microsoft SQL, acá tenemos MariaDB, Postgres, MySQL, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, en el siguiente esquema, acá ya estamos hablando de plataforma como servicio, como podemos ver en la imagen. En este caso, ya Microsoft como tal administra las capas lógicas desde la parte de la ejecución, middleware y sistema operativo. Un ejemplo de ello, por ejemplo, serían los famosos app services, en los cuales nosotros no tenemos control, de hecho, digamos, sobre qué sistema operativo está funcionando. Sin embargo, a nosotros lo que nos interesa como tal es la plataforma para poder implementar nuestros servicios web. O, por ejemplo, si nosotros requerimos alguna base de datos. Muchas organizaciones, por ejemplo, que se dedican netamente a desarrollo, posiblemente no tengan un departamento de infraestructura. Entonces, a ellos les hace mucho sentido, por ejemplo, adquirir una base de datos en modelo de plataforma como servicio, ya que en este caso, pues ellos se desligan totalmente, digamos, de la administración de sistemas operativos, parches de seguridad, actualizaciones de seguridad, y en este caso Microsoft como tal ya les brinda el servicio como una plataforma únicamente ya para consumirlo. En el tercer modelo, ya nos encontramos en el formato SaaS, software como servicio, y en este caso, digamos, nosotros ya, pues, ni siquiera, digamos, vemos las capas lógicas en las cuales sobre qué host está funcionando, sobre qué nodo está funcionando, sobre qué sistema operativo está funcionando, parches de seguridad, etcétera. Toda esta parte ya la administra Microsoft por nosotros, y en este caso nosotros ya solo consumimos el software como servicio. Un ejemplo de ellos podría ser las aplicaciones de Dynamics 365, las aplicaciones de Office 365 y de Microsoft 365, que si bien es cierto, nosotros pues tenemos la capacidad de administrar como tal el software, nosotros podemos administrar nuestras identidades, nosotros podemos administrar el licenciamiento, permisos, etcétera. Nosotros en este caso nos desligamos, digamos, en temas de seguridad, configuraciones, parametrizaciones de todas las capas del sistema operativo en adelante. ¿De acuerdo? Y acá una pregunta muy importante, ¿en qué momento una organización debería de considerar o pensar o tomar en consideración la migración hacia Microsoft Azure? Nosotros principalmente hemos identificado 4 escenarios, pero pues sabemos que hay muchos más, ¿no? Los principales podrían ser, por ejemplo, aquellas organizaciones que probablemente tengan un periodo de inactividad y al momento de que ellos estén trabajando on-premise, ellos sí están utilizando esa capacidad de cómputo, sin embargo, no la están aprovechando. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay organizaciones que mantienen encendida su infraestructura 24/7, pero no necesariamente la aprovechan en esa cantidad de tiempo. Es decir, posiblemente la organización funciona únicamente 8 horas o 10 horas de lunes a viernes. Sin embargo, pues se está realizando un consumo de energía eléctrica, un consumo de servicios, por ahí depreciación de equipo, etcétera. Versus en Microsoft Azure, nosotros tenemos la total flexibilidad de que nosotros vamos a estar pagando únicamente por aquello que estamos consumiendo. Nosotros denominamos esto como pay as you go, pago por uso. A tal punto que si, por ejemplo, yo requiero una infraestructura, pero yo únicamente la voy a utilizar 8 horas al día, de lunes a viernes, únicamente debería estar pagando ese tiempo, ¿no? No debería estar generando un costo, por ejemplo, o no debería estar generando un consumo de 24/7 cuando realmente yo no estoy aprovechando ese tiempo, digamos, o esa capacidad de procesamiento en esas horas muertas. En Azure, pues sí tenemos esa ventaja. Nosotros podemos pagar únicamente por aquellas horas que sí lo utilizamos y posterior a ello podemos generar tareas automatizadas para que prácticamente de forma totalmente automática se apaguen los servidores y en ese lapso de tiempo pues ya no nos estaría generando un costo. También aquellas organizaciones que tienen un crecimiento exponencial pues bastante significativo. Por ejemplo, pues en temas de pandemia muchas organizaciones, muchas empresas de delivery tuvieron un crecimiento exponencial bastante considerable. Desafortunadamente no todas las empresas, no todas las organizaciones estaban preparadas para este crecimiento.
y pues en el camino muchos se quedaron. ¿Por qué? Porque no se tenía un presupuesto, por ejemplo, si hablamos on-premise, para poder adquirir nueva infraestructura e invertir para soportar el crecimiento que se estaba teniendo. En este caso, Microsoft Azure nos brinda esa capacidad de que nosotros podemos tener nuestra infraestructura y hacerla crecer, y de crecer al mismo tiempo, pagando únicamente por aquello que estamos utilizando. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo hoy pues voy a montar un servidor para montar una aplicación, por ejemplo, cliente-servidor o una aplicación web, y un servidor, por ejemplo, me soporta 100 usuarios sin ningún problema. Pues sucede que dentro de un año, por ejemplo, pues mi organización ha crecido, necesito atender a más usuarios y posiblemente yo ya esté atendiendo a 200 usuarios. El hardware que yo tengo muchas veces on-premise me obliga o bien a actualizarlo o me obliga a tener que adquirir un nuevo hardware. En Microsoft Azure nosotros no tenemos digamos, esa desventaja. ¿Por qué? Porque nosotros podemos iniciar con un servidor de 2 CPUs, 8 CPUs, por ejemplo, y N cantidad de RAM, y conforme nosotros vayamos creciendo, nosotros podemos incrementar las capacidades de ese servidor, cancelando o teniendo un costo únicamente por esa actualización, digamos, o ese crecimiento que estamos teniendo. El contrabeneficio que nosotros tenemos on-premise es de que muchas veces si nosotros queremos o bien actualizar el servidor, es cierto, lo podemos realizar, pero tenemos que desembolsar por cierto monto, muchas veces considerable, agregar varios CPUs, agregar memoria RAM, agregar discos duros, y eventualmente nuestro servidor pues va a tener un límite. Esto nos obligaría pues eventualmente a tener que adquirir otro servidor. Prácticamente el costo es upfront. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente nosotros tenemos que desembolsar el costo total de ese servidor. Incluso a aquellas organizaciones, y nos ha pasado, hay organizaciones en las cuales la demanda es impredecible. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a tener un crecimiento, ¿sí? Pero ese crecimiento no se va a mantener, posiblemente por temporadas, posiblemente por alguna promoción específica. Por ejemplo, vamos a tener un crecimiento, pero ese crecimiento va a ser temporal. On-premise, ¿cuál es la desventaja de esto? Que nosotros, por necesidad, podemos adquirir un nuevo servidor, una nueva instancia, pero eventualmente esa instancia nos va a quedar holgada. Estaríamos pagando o habríamos invertido prácticamente por un crecimiento que iba a ser únicamente temporal. En Microsoft Azure no tenemos ese inconveniente. ¿Por qué? Porque nosotros, así como podemos crecer, también podemos decrecer acorde a lo que nosotros vayamos necesitando. También aquellas organizaciones en las cuales sí tienen un estallido predecible. Un escenario de ellos podría ser aquellas organizaciones en las cuales tienen un crecimiento transaccional, por ejemplo, en fechas navideñas. Sabemos que en fechas navideñas pues, se necesita mucha más capacidad de procesamiento en nuestros diferentes aplicativos, ERP, CRM, los cuales nos obliga a tener mayor capacidad de procesamiento. En Microsoft Azure nosotros podemos hacer crecer esa infraestructura, por ejemplo, a mediados de diciembre, y en enero, cuando ya se regula nuestra actividad, pues prácticamente nosotros podríamos hacer decrecer esa infraestructura, y el beneficio que tenemos es de que solo estaríamos pagando por aquello que realmente estamos utilizando. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿qué es Microsoft Azure? ¿Qué nos sirve? ¿Qué funciona? Microsoft Azure, pues prácticamente esa es una plataforma abierta y flexible. Me gusta hacer mucho hincapié en estas dos palabras, ya que son importantes. Abierta, ¿por qué? Vuelvo y repito, más del 80% de los servidores que actualmente funcionan sobre Microsoft Azure funcionan sobre sistemas operativos open source. Todo lo contrario a lo que muchas veces se imagina en nuestros socios, de que al ser una plataforma o al ser una nube de Microsoft, posiblemente solo productos de Microsoft podemos utilizar, y la verdad pues es que es todo lo contrario. Y flexibilidad, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad, así como podemos crecer, así como nosotros podemos decrecer, representando esto una optimización en tema de costos para nuestras organizaciones. ¿De acuerdo? 4 principales issues que nos brinda Microsoft Azure. En primer lugar, el tema de la innovación en aplicaciones, porque nosotros pues actualmente ya tenemos desarrollados ciertos algoritmos de inteligencia artificial, en los cuales nosotros podemos integrarlos perfectamente en nuestras aplicaciones, dándole un valor agregado. Por ponerles un ejemplo, si yo quiero reconocimiento de rostros, si yo quiero reconocimiento o síntesis de voz, por ejemplo, yo ya tengo algoritmos desarrollados para que en este caso pues yo pueda integrar a mis aplicaciones, y esto a través de ciertas APIs que nos brinda Microsoft Azure, pagando, vuelvo y repito, únicamente por aquello que estamos utilizando, no teniendo que desarrollar, digamos, esto pues prácticamente desde cero. Temas de apertura y flexibilidad, vuelvo y repito, Microsoft Azure pues nos permite
prácticamente implementar cualquier sistema operativo que nosotros necesitemos. Incluso tenemos el esquema Brillol, en los cuales nosotros, por ejemplo, si necesitamos utilizar Oracle, si necesitamos utilizar Red Hat, y ya tenemos una licencia previamente adquirida, nosotros podemos migrar esa licencia incluso hacia nuestra infraestructura dentro de Microsoft Azure. ¿Y qué sucede, por ejemplo, si yo ya tengo un licenciamiento de SQL, yo ya tengo un licenciamiento de Windows Server on-premise y quiero migrar mi infraestructura hacia Microsoft Azure? ¿Obtengo algún beneficio? Y la respuesta es que sí. En este caso, Microsoft nos brinda la capacidad de que si nosotros hemos adquirido nuestro licenciamiento y tenemos o estamos cancelando Software Assurance, nosotros tenemos la capacidad y la versatilidad de migrar nuestro licenciamiento hacia Microsoft Azure y de esta manera únicamente estaríamos pagando por la capacidad de procesamiento. Confianza, esto es un tema muy importante. Muchos de nuestros socios, pues me incluyo incluso, muchas veces nos da esa incertidumbre. Bueno, ¿qué es la nube? ¿Dónde están nuestros datos? ¿Cómo puedo yo estar seguro de que los datos están seguros de mi organización? ¿Puedo tener yo un respaldo? ¿Puedo tener una infraestructura alterna? Y la respuesta es que sí. Más adelante pues vamos a ver todos estos detalles, ¿de acuerdo? Entre los principales beneficios, como vimos ya de Microsoft Azure, tenemos muchos más. Por ejemplo, el tema de los costos. En este caso, pues nosotros ya no tenemos la necesidad de realizar un gasto inicial al momento de implementar una nueva aplicación o al momento de implementar una nueva infraestructura, como si lo representa on-premise. En este caso, Microsoft Azure nos estaría, digamos, generando un costo mensual, pagando únicamente por aquello que estamos utilizando. Y acá también entra el tema del almacenamiento, el tema del storage, por ejemplo, el tema de bandwidth, en los cuales nosotros literalmente estaríamos pagando giga por giga, prácticamente serían centavos de dólar, pero giga por aquel bandwidth que nosotros estamos utilizando. Y de la misma forma, el resto de recursos que nosotros podemos tener dentro de Microsoft Azure. La escalabilidad, esto es un tema muy importante, como lo habíamos mencionado. ¿Qué pasa si yo, pues a lo largo del tiempo o a lo largo del ciclo de vida de mi organización, pues yo estoy creciendo, que sería lo ideal? Pues en este caso, yo también puedo crecer junto a Microsoft Azure y no me estaría representando un costo, digamos, castigado, un costo upfront. ¿Por qué? Porque prácticamente la mensualidad que yo estaría pagando de mis servicios, por ahí estaría también reflejándose el crecimiento que yo obtengo, pero no lo estaría cancelando de un solo, sino que conforme yo vaya consumiendo, pues esto también estaría cancelando. Acá es muy importante también el tema de elasticidad. Así como yo puedo crecer, así yo puedo decrecer. Y acá es un tema muy importante, es de que el momento en que yo decrezca, no sufro ninguna penalización. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo la total libertad de, hoy estoy utilizando una máquina de ciertas características, más adelante yo implemento una máquina de mayores características y al momento que yo revierta eso, porque posiblemente ya no lo necesite, pues yo no tengo ninguna, digamos, penalización en este caso. Yo tengo la total libertad de tener mi infraestructura acorde a lo que yo vaya necesitando y conforme yo lo vaya utilizando. Un tema muy importante cuando nosotros hablamos de infraestructura on-premise es la actualidad de nuestro hardware. Sabemos que pues el crecimiento de la tecnología pues se está realizando a pasos agigantados y esto pues como consecuencia nos brinda de que los fabricantes cada vez brindan, digamos, un lapso más corto de tiempo para el tema de parches de seguridad, tema de soporte al hardware que nos están brindando. En este caso, pues los últimos estudios reflejan que aproximadamente durante 2 años, digamos, sin que tengamos un hardware, prácticamente ya deja de recibir parches de seguridad, actualizaciones de seguridad y soporte por parte del fabricante. En este caso, pues ya tenemos que considerar también de que no solo es un tema, digamos, de funcionalidad y soporte, sino que también por temas de seguridad. En este caso ya podríamos nosotros estar teniendo un hardware que eventualmente por temas de seguridad pues se podría volver vulnerable. En este caso, pues Microsoft Azure con Microsoft Azure no tenemos ese inconveniente, ya que nosotros podemos estar seguros, digamos, de que todo el hardware que nosotros estamos utilizando, pues prácticamente es el hardware más actual, y en este caso es Microsoft como tal quien se hace cargo de esta capa física. La confiabilidad, actualmente Microsoft Azure alrededor del mundo, pues cuenta con más de 60 regiones en diferentes continentes y es el proveedor más grande a nivel de infraestructura en nube, ¿de acuerdo?
Más adelante vamos a ver por ahí un videito en el cual vamos a apreciar toda esta infraestructura y pues el nivel, digamos, de capacidad de infraestructura de los diferentes data centers dentro de Microsoft Azure, ¿de acuerdo? Temas de seguridad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nuestras organizaciones requieren un nivel de SLA mayor al estándar o al brindado que nos brinda Microsoft Azure? Pues nosotros lo podemos hacer crecer sin ningún problema. Como nivel de SLA estándar, Microsoft nos brinda un SLA del 99.9%, que equivale más o menos a 8 horas downtime al año. Y eventualmente nosotros, dependiendo pues el core de nuestro negocio, muchas veces esto lo solicita banca, un SLA mínimo del 99.49%, equivaliendo esto más o menos a 3 segundos downtime al año. Microsoft Azure también lo puede brindar acorde a la necesidad que tengamos cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuáles son aquellos servicios muy básicos que nos brinda Microsoft Azure en su modelo de infraestructura como servicio? Principalmente tenemos 3, la capacidad de cómputo, la capacidad del storage y el tema de redes y conectividad, cuando nosotros tenemos necesidad no solo de conectarnos a la nube de Microsoft Azure, sino que también posiblemente tengamos una infraestructura on-premise. En este caso, pues vamos a hablar de las 3 principales opciones que nosotros tenemos. En este caso, cuando nosotros hablamos de capacidad de computación, en primer lugar tenemos que hacernos una pregunta. ¿En qué qué necesidad nosotros tenemos? ¿Nosotros necesitamos más control o necesitamos enfocarnos a la aplicación que nosotros estemos desarrollando? ¿Por qué esta pregunta es muy importante? Porque eventualmente nosotros tenemos diferentes capas, diferentes niveles de administración, que si en este caso mi organización lo que requiere es un mayor control, nosotros estaríamos iniciando en un modelo de infraestructura como servicio. Eventualmente, si nuestra organización, como les había comentado al principio, no tienen, digamos, un departamento posiblemente sea una empresa que se dedica al desarrollo de aplicaciones y no tienen un departamento de infraestructura, posiblemente en este caso ellos requieran una infraestructura ya administrada. En este caso nos iríamos, digamos, a la otra parte de la línea, que sería enfocarnos más a la aplicación, y Microsoft como tal en este caso ya nos brindaría el modelo de plataforma como servicio o también el nivel de serverless, como lo vamos a ver más adelante. Cuando nosotros requerimos mayor control, en primer lugar tenemos que considerar implementar máquinas virtuales. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros tenemos, digamos, la total libertad de configurar nuestras instancias desde el sistema operativo en adelante. De ahí nosotros configuramos bases de datos. Si nosotros queremos un tema de servidor de dominio, por ejemplo, servidores DNS, nosotros prácticamente tenemos el control total de esa infraestructura que nosotros vayamos necesitando. Eventualmente, si nosotros queremos, digamos, tener un poco más empaquetizado nuestros servicios, podemos ya ir pensando en servicio de contenedores o containers, ¿sí? La segunda capa, digamos, ya es el modelo de plataforma como servicio, pero acá tenemos una capa en medio. Esta capa es los servicios de fabricantes. Por ejemplo, ¿qué pasa? Pues en Microsoft Azure también tenemos servicios de firewall, en modelo de plataforma como servicio, pero muchos de nuestros socios se han acercado con nosotros y nos dicen, oye, nosotros estamos utilizando, por ejemplo, Fortinet, nosotros estamos utilizando algún appliance de Cisco Meraki. ¿Es posible que nosotros implementemos estas soluciones en Microsoft Azure? Y la respuesta es que sí. De hecho, dentro de nuestro marketplace ya existen múltiples imágenes de diferentes servicios, por ejemplo, ERPs, CRM, sistemas operativos, aplicativos de UTM como Endian, por ejemplo, Kleros, Fortinet, Cisco Meraki, Checkpoint, Palo Alto. Nosotros ya tenemos, digamos, todas estas imágenes en las cuales dentro de Microsoft Azure nosotros solo estaríamos cancelando la capacidad de cómputo, dependiendo de las instancias que nosotros adquiríamos para estos servicios, y dentro del marketplace nosotros ya podemos descargar la imagen prácticamente en modelo de lift and shift. Lo único que estaríamos cancelando, digamos, por el lado de fabricante sería el licenciamiento. Por ejemplo, si nosotros queremos algún servicio de Cisco Meraki, nosotros la capacidad de procesamiento la estaríamos consumiendo en Azure y la parte de licenciamiento, en este caso, con el fabricante que es Cisco, ¿de acuerdo? El siguiente esquema es cuando, por ejemplo, nosotros ya requerimos la plataforma y únicamente estaríamos, digamos, consumiéndola como tal. Nosotros en este caso
Por ejemplo, si hablamos de un app services, yo ya no tengo la necesidad de configurar el servidor, yo no tengo que configurar puertos, por ejemplo, yo no tengo que instalar la plataforma que necesito, sino que en este caso Microsoft ya me la brinda empaquetada únicamente para que yo implemente ahí mis diferentes aplicaciones. El siguiente esquema, pues es una nueva práctica, digamos, que ha tenido mucho auge, que en este caso, algo que nosotros conocemos como serverless. Esto, ¿qué significa? ¿Cómo funciona? Esto funciona con Azure Function, en los cuales nosotros ya no estamos pagando por la capacidad de cómputo, ya no estamos pagando por una plataforma como servicio, sino que en este caso el costo que nos estaría generando nuestro código solo, digamos, serían solo esas veces que se ejecutan cada una de nuestras líneas de código. Quiere decir que en este caso nosotros ya no desligamos, digamos, de la administración de toda la infraestructura, únicamente, digamos, el costo que estaríamos generando son las veces que nuestro código se ejecuta en los diferentes aplicativos que nosotros vayamos teniendo. Regresando nuevamente al modelo de infraestructura como servicio, nosotros tenemos pues diferentes familias de máquinas virtuales. En este caso, como podemos ver, pues tenemos diferentes sistemas operativos y de hecho, por ejemplo, si nosotros necesitamos una imagen muy específica, por ejemplo, si hablamos de sistemas operativos como PSD, que muchas organizaciones pues no lo utilizan, salvo algunas muy específicas, nosotros podemos implementar nuestras propias imágenes, subirlas hacia Microsoft Azure e instalarlas en las diferentes instancias que nosotros vayamos necesitando. Nosotros podemos dividir las máquinas virtuales prácticamente en dos grandes grupos, aquellas máquinas básicas que son sumamente económicas y aquellas, digamos, aquel grupo de máquinas que son o las que conocemos nosotros como estándares. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En el caso de las máquinas básicas, no se recomiendan para cargas productivas. ¿Por qué? Porque son máquinas que a pesar de que muchas veces comparten las características con algunas estándares, no tienen, por ejemplo, temas de redundancia. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, se recomiendan, por el tema de costos, se recomiendan utilizarla para temas de DevOps, por ejemplo, temas para testing, temas para QA y algunos servidores web de prueba. En este caso, pues no tenemos incluso la capacidad de utilizar almacenamiento SSD, ni tampoco el almacenamiento premium, sino que únicamente almacenamiento mecánico, y es por ello que el costo pues es bastante óptimo, ¿no? Para este escenario en específico. En el caso de las máquinas estándares, estas sí ya se recomiendan para cargas de trabajo en producción. En este caso pues tenemos diferentes tipos de máquinas, desde máquinas con discos en estado sólido, por ejemplo, tenemos máquinas incluso ya certificadas para cargas de trabajo SAP, en las cuales pues son muy importantes, tienen redundancia. Nosotros ya podemos hablar de balanceadores de carga, por ejemplo, ya podemos hablar incluso de tener replicación de nuestra infraestructura en otro continente o bien en otra región. Nos soportan discos en almacenamiento en estado sólido y discos premium sin ningún problema. Estos a su vez pues se dividen en diferentes instancias acorde a la familia que nosotros vayamos necesitando. Por ejemplo, en las cargas de trabajo de producción, en este caso pues serían de la serie B hacia la serie M, nosotros ya tenemos instancias, digamos, segmentadas en diferentes familias dependiendo de las necesidades que nosotros vayamos teniendo. El costo más óptimo, digamos, en estas instancias en la serie B, que corresponden a máquinas sumamente económicas, pero ya son máquinas, digamos, que me soportan discos en estado sólido. Si, por ejemplo, yo requiero una mayor capacidad de memoria RAM en comparación a la cantidad de procesamiento, en este caso ya tenemos la serie D. Por ponerles un ejemplo, en la serie B yo tengo una máquina de 2 CPUs y comúnmente el doble de la cantidad de CPUs es la memoria RAM. Por ejemplo, una B2MS me brinda 2 CPUs con 4 GB de RAM. Una máquina B4MS me brinda 4 CPUs y 8 GB de RAM. En la serie D en específico, en este caso nos inclinamos más a aquellas necesidades de memoria RAM mucho más altas. Por ejemplo, podríamos tener una máquina de 4S que nos brinda 4 vCPUs y 16 GB de memoria RAM, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, la serie F es todo lo contrario. La serie F es todo lo contrario. En este caso, nosotros necesitamos mayor capacidad de procesamiento en relación a la cantidad de memoria RAM. Por ejemplo, podríamos tener una instancia con 16 CPUs y exactamente también 16 GB de memoria RAM, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, entre ellas
la serie E, que en este caso pues son máquinas con certificaciones para cargas de trabajo SAP en específica, que sabemos pues que en este caso pues funciona, digamos, o el mayor uso es en memoria RAM. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas organizaciones que necesitan o requieren unas instancias muy específicas, por ejemplo, las cuales requieren mayor capacidad de GPU? En este caso también tenemos la serie N, que se especializa en estas cargas de trabajo. De hecho, tienen, digamos, tarjetas NVIDIA dedicadas para estas diferentes tareas, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de almacenamiento, nosotros tenemos diferentes tipos de almacenamiento. Sabemos que no todas las cargas de trabajo, pues, podemos deployarlas, digamos, en el mismo escenario, dependiendo de lo que nosotros vayamos necesitando. Por ejemplo, si yo requiero agregar un disco duro para poder compartirlo desde mi infraestructura on-premise a mis diferentes servidores, en este caso yo seguramente estoy pensando en un storage en tipo de disco. Por ejemplo, si yo requiero almacenar grandes cantidades de información o archivos bastante grandes, por ejemplo, como son en los snapshots o el tema de backups, nosotros podemos pensar en blob storage. Si nosotros, por ejemplo, estamos pensando en un storage dedicado para información masiva, no SQL o no relacional, en este caso pues ya podemos hablar en temas de table storage. O bien, si nosotros estamos pensando, por ejemplo, en que, bueno, yo estoy desarrollando una aplicación, la aplicación seguramente, pues, es una aplicación de mensajería, requiero almacenar grandes cantidades, por ejemplo, de chats. En este caso, pues, recomendamos el tema de colas, ya que en este caso, pues, digamos, es el storage acorde a las necesidades que nosotros podamos tener. Cuando nosotros pensamos en conectividad, también esto es un tema muy importante. Hacia Microsoft Azure nosotros tenemos diferentes opciones dependiendo de lo que nosotros vayamos necesitando. Por ejemplo, cuando nosotros consumimos una VPN, la VPN nosotros la podemos trabajar de dos modalidades, sign to sign o sign to point, dependiendo de lo que nosotros querramos brindar. Por ejemplo, tenemos aquella conectividad en las cuales nosotros queremos conectar posiblemente un servidor dentro de Microsoft Azure con un servidor que nosotros podamos tener on-premise. En este caso, pues ya estamos hablando de una infraestructura híbrida y Microsoft Azure nos lo permite hacer sin ningún problema. En este caso, nosotros estaríamos realizando una conexión de sitio a sitio, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros estamos brindando una aplicación dentro de Microsoft Azure, pero por temas de seguridad, y de hecho es lo más óptimo, digamos, no la vamos a brindar la conectividad a través de una IP pública, sino que para ello generamos un túnel por medio de una VPN a nuestros diferentes clientes. En este caso sería una conectividad de sign to point. ¿Por qué? Porque diferentes clientes, digamos, estarían conectando a ese servidor para conectar, para consumir esta aplicación. También tenemos la famosa VNet Pairing, que en este caso es conectar dos diferentes infraestructuras, digamos, o dos diferentes cuentas de Microsoft Azure. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cuenta de Microsoft Azure en el este de Estados Unidos y tenemos alguna otra cuenta en Europa, por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos conectar esa infraestructura? Pues en este caso podemos realizar nosotros esa conectividad por medio de VNet Pairing. Tenemos también aquellas organizaciones en las cuales requieren una conectividad mucho más robusta hacia sus diferentes data centers. En este caso, nosotros podemos hacer uso de ExpertRoute. ¿Qué es ExpertRoute? ExpertRoute, a diferencia de una VPN, ExpertRoute nos permite tener un enlace dedicado desde nuestro ISP, del proveedor de telco con el cual nosotros estemos trabajando, hacia el data center de Microsoft Azure. En este caso, pues prácticamente sería un enlace dedicado, por lo que tendríamos una mayor conectividad. ¿De acuerdo? Hablando un poco de las diferencias de qué es lo que nos brinda un data center on-premise versus un servicio dentro de Microsoft Azure. Acá, sin antes mencionar, digamos, alguna de las causas de los desastres de IT más frecuentes que nosotros podríamos tener dentro de nuestras organizaciones. Por ejemplo, desastres naturales. Muchas veces nosotros no lo consideramos, pero estos podrían afectar a la continuidad de nuestros negocios. Por ejemplo, temas de inundaciones, temas de tormentas, temas de huracanes, algún tema de incendio. Esto probablemente, digamos, sea la causa intermediaria o intermedia de los desastres dentro del departamento de IT. En el siguiente punto son las fallas operacionales. Por ejemplo,
falla en el flujo eléctrico, falla en nuestra red, algún ataque cibernético, por ejemplo, falla con el proveedor de nuestro enlace, por ejemplo. Y el tercer punto, y la brecha, digamos, más pequeña que muchas veces no nos gusta mencionar, sin embargo, pues tenemos que ser conscientes de que existen, también son aquellas causas humanas. Por ejemplo, algún forastero malicioso, error humano, esto pues es bastante probable también, algún derrame de líquido, por ejemplo, todas esas causas que muchas veces no nos gusta tomar en consideración, sin embargo, pues pueden pasar eventualmente dentro de nuestras organizaciones. Y acá es donde ya hace sentido, digamos, que en este caso Microsoft nos brinde esa capacidad de consumir nuestros servicios en un modelo de infraestructura. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos desligamos, digamos, de todos estos posibles desastres que pudiesen pasar dentro de nuestros data centers. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de Azure pues ya tenemos redundancia, ya tenemos todo un circuito de redundancia, que si pasa algo, por ejemplo, podemos migrar nuestros servicios o nuestros servidores a otras regiones, dependiendo de la infraestructura que nosotros vayamos teniendo. Temas, por ejemplo, de huracanes, inundaciones, pues Microsoft Azure tiene dentro de sus data centers soluciones bastante robustas para apalancar cualquiera de estas eventualidades, ¿de acuerdo? Pero hablemos un poco de cuál es la diferencia dentro de un data center on-premise hacia Microsoft Azure. Por ejemplo, cuando hablamos de data center on-premise, tenemos que considerar los temas que habíamos visto al principio, los altos costos en equipos. Cuando yo pienso en un equipo, por ejemplo, tengo que considerar temas de licenciamiento. Cuando pienso en temas de licenciamiento, tengo que considerar, por ejemplo, temas de seguridad y licenciamiento de los diferentes aplicativos de seguridad, temas de calls, de conexiones, estamos hablando de base de datos, licenciamiento de base de datos. En general, pues esto pues enrobustece, digamos, el costo inicial que nosotros estaríamos teniendo al implementar un nuevo servicio dentro de nuestra organización versus Microsoft Azure, que en los costos que nos brinda ya están incluidos todos los temas de licenciamiento. Si nosotros requerimos una base de datos de SQL, ya está incluido en el costo que nosotros estaríamos pagando mensualmente. También lo que habíamos mencionado, el deterioro del equipo con el tiempo, que si bien es cierto, nosotros podemos actualizarlo, eventualmente va a tener un tope, ¿sí? Eventualmente nosotros ya no vamos a poder actualizar ese hardware y por ende, pues también vamos a tener que realizar una nueva adquisición de un nuevo servidor, pues totalmente nuevo. Tener problemas de apagar o reparación de nuestros servidores. En este caso, pues ya no estaríamos cancelando o ya no estaríamos teniendo este costo, que muchas veces no se incluye o no se considera, pero pues es un costo directo de lo que nos está generando nuestra infraestructura. Temas de reparación de aire acondicionado, temas de mantenimiento, personal para realizar todos estos procesos, etcétera. La información, algo esto es muy importante también, la información muchas veces que nosotros tenemos dentro de nuestras organizaciones, curiosamente se almacena dentro de la misma organización. Es decir, el respaldo del servidor 1 posiblemente está en servidor 2, pero sucede que ambos servidores están dentro del mismo data center. ¿Y esto por qué sucede? Porque definitivamente tener un data center, alterno, pues prácticamente estaría duplicando los costos dentro de Microsoft Azure. Nosotros no tenemos ese inconveniente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos respaldar nuestra información en otra región y no necesariamente esto nos va a incurrir en tener toda una infraestructura pues abierta, digamos, o estar consumiendo un costo considerable en esta segunda arquitectura. Si de hecho nosotros tenemos, por ejemplo, un servidor on-premise y decimos, bueno, a mí me está funcionando bien, pues yo tengo considerado, digamos, yo tengo previsto que este data center me funciona más o menos de aquí a 5 años, pues en Microsoft Azure tenemos la ventaja también de respaldar toda nuestra infraestructura on-premise hacia Microsoft Azure y al momento de que nosotros tengamos algún siniestro dentro de nuestro data center on-premise, pues automáticamente entra en funcionamiento el segundo data center en Microsoft Azure. Otro tema muy importante considerar es el tema de alto consumo de energía y el costo pues bastante alto que requieren las soluciones de respaldo de energía eléctrica, tales como UPS, por ejemplo, o plantas eléctricas, que al final pues es un costo bastante alto. Entonces, ¿qué beneficios o cuál es la diferencia con Microsoft Azure? En este caso, pues los precios son muy bajos, incluso hay algunos servicios, por ejemplo, que son gratuitos, y con mucho gusto podemos ahondar en cada uno de estos detalles. Las actualizaciones de los sistemas se hacen de forma automática, esto es muy importante.
Y asimismo nosotros, si estamos en un modelo de infraestructura como servicio, nosotros tenemos el control total de decidir, bueno, quiero que se aplique este parche o no quiero que se aplique este parche o actualización de seguridad. No hay necesidad de preocuparse por fallos. Vuelvo y repito, nosotros tenemos diferentes soluciones dentro de Microsoft Azure para poder replicar nuestra infraestructura de un continente a otro, de un servidor, de un data center a otro o de una región a otra. No hay necesidad de contratar personal de tecnología, en este caso puramente para mantenimiento, ya que para la administración, pues en este caso sí, pues es necesario siempre. No se requiere un espacio físico para contratación, esto es muy importante. Posiblemente, pues algunas organizaciones estén rentando un espacio donde colocar sus servidores porque la organización o sus oficinas pues no cuentan con la infraestructura adecuada. En este caso, pues con Microsoft Azure nosotros ya no tendríamos ese inconveniente. El respaldo de nuestra información incluso se puede hacer de forma automática, no requiere ningún tipo de energía eléctrica incluso, y siempre va a estar disponible en nuestra infraestructura 24/7, 365 días al año. También yo puedo ingresar, digamos, a nuestros servicios, independientemente del lugar de donde yo me encuentre, siempre puedo conectarme a través de Internet. Y algo muy importante, Microsoft cuenta con altos estándares de seguridad para la protección de nuestra información. Y por acá les voy a dejar un videito pues bastante corto, donde vamos a poder apreciar parte de algunos data centers de Microsoft Azure y qué infraestructura y qué soluciones de seguridad y de continuidad de negocio cuenta cada uno de ellos. Como pudimos ver, realmente la infraestructura que nos brinda Microsoft, en este caso, pues en sus diferentes data centers, es bastante impresionable. Por ahí vimos algunos temas, por ejemplo, de energías alternas, tales como represas, por ejemplo, antenas eólicas, que desafortunadamente, pues si nosotros pensamos en un data center on-premise, definitivamente pues no podríamos costear soluciones como estas, incluso cables submarinos específicamente, pues para la conectividad de estos diferentes data centers, ¿no? Como les comentaba al principio, pues Microsoft Azure actualmente es el proveedor más grande de soluciones de nube. Actualmente cuenta con más de 60 regiones alrededor del mundo y cada una de estas regiones se componen de N cantidad de data centers. Es decir, si hablamos, por ejemplo, del West 2 de Estados Unidos, acá vemos una región, pero dentro de esta región hay diferentes, digamos, hay N cantidad de data centers, ¿de acuerdo? A su vez, estas diferentes regiones se dividen en 4 zonas geográficas. Hablamos de la zona geográfica de América, hablamos de la zona geográfica, por ejemplo, de Europa, la parte de Asia-Pacífico y finalmente la de Oriente Medio y la parte de África. Pero ¿en qué momento, digamos, debemos considerar una migración y cuáles son los pasos idóneos para yo estar pensando ya la migración de mi infraestructura on-premise o de diferentes aplicativos on-premise hacia Microsoft Azure? Principalmente podríamos hablar de 4 pasos o 4 fases a grosso modo. En primer lugar, previo, durante y después de la migración.
Antes debemos considerar la estrategia, debemos considerar la planificación de la migración, qué impacto va a tener dentro de nuestra organización, si eventualmente pues vamos a tener tiempos muertos, cómo nosotros estaríamos preparando también a nuestro personal. Esto es muy importante. La preparación, digamos, ya en el momento en que estemos en la migración, la preparación de nuestra organización, no solo a nivel de personal técnico, sino del resto de nuestros colaboradores, para pues la migración hacia Microsoft Azure y finalmente la adopción dentro de Microsoft Azure. No, la migración como tal, digamos, o la implementación o digamos esa fase hacia Microsoft Azure no termina ahí, ya que posteriormente a ello nosotros tenemos que considerar la protección a nuestra infraestructura, cuáles son, digamos, las diferentes tecnologías de Microsoft que se apegan a las necesidades que nosotros tengamos para proteger y administrar nuestras cargas de trabajo. Y por último, pero no menos importante, una mejora constante, esa optimización en nuestros costos, esa optimización y control sobre los gastos que tiene nuestra infraestructura. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta y por experiencia hemos tenido en que muchos de nuestros colaboradores inicialmente, por ejemplo, tenían una infraestructura con ciertas características on-premise, pero posiblemente esa infraestructura haya estado sobredimensionada. Y on-premise, pues tiene sentido, ¿no? Nosotros tenemos que prepararnos para que a lo largo del tiempo esa infraestructura soporte el crecimiento de la organización. Pero en Microsoft Azure nosotros ya no tenemos esa necesidad, ya que nosotros podemos pagar únicamente por lo que de verdad estamos utilizando y eventualmente si lo requerimos, nosotros podemos ir creciendo y de esta manera pues optimizando los costos. De esta forma estamos finalizando, digamos, el proceso de migración hacia Microsoft Azure y como podemos ver, acá tenemos un ciclo redundante en los cuales nosotros administramos, adoptamos, gobernamos, ejecutamos y nuevamente. ¿Por qué? Porque sabemos que el crecimiento, sabemos que el cambio de una organización no es permanente, sino que día con día pues, va cambiando a lo largo de su historia. Dejamos un espacio para preguntas que pudiesen tener, temas de Q&A. Por ahí vamos a estar leyendo cada una de sus consultas en nuestro chat. Perfecto, muchas gracias, don Wilson. Bueno, los invitamos a todos los que tengan consultas que nos escriban por nuestro chat. Y bueno, mientras esperamos sus consultas, quiero mencionarles que en el transcurso del día vamos a estar enviándoles un email marketing con la grabación de este webinar y con una encuesta de satisfacción para que nos ayuden a seguir mejorando este espacio. En todo caso, si no les llega ese email, es importante que revisen en sus correos no deseados, porque puede llegarles por allá. Bueno, si nadie entonces tiene consultas a don Wilson, acá dejo los datos de Andrés Portela para que puedan comunicarse con él. En todo caso, ok, acá tenemos una pregunta, don Wilson. Dice, ¿existe algún tamaño mínimo para poder pensar en migrar a la nube? Muy buena pregunta. Gracias por tu consulta, Norland. Y no tenemos, digamos, un tamaño mínimo. Nosotros tenemos instancias desde un CPU con 1 GB de RAM y crecimiento ilimitado. No tenemos un mínimo. Si tú me dices, mira, yo quiero iniciar, por ejemplo, con un solo servidor, con un disco tal vez incluso de 32 GB, podemos implementarlo sin ningún problema. Y vuelvo al principio. Si nosotros, digamos, dentro de nuestra infraestructura on-premise, nosotros pudiésemos llevar semanas, dependiendo de las características de nuestro servidor, en Microsoft Azure no tenemos ese problema. Nosotros podemos levantar un servidor y exactamente al mismo tiempo me va a llevar implementar esa máquina virtual con características de un CPU y 1 GB de RAM, como una máquina, por ejemplo, de 156 vCPU y 256 GB de RAM. Entonces, vuelvo y repito, no tenemos ningún límite mínimo para poder implementar Microsoft Azure.
Perfecto. Don Wilson, también, bueno, nos pregunta Alejandro que tiene un par de inquietudes, que los diferencia con otros proveedores de servicios en la nube, ¿qué los diferencia, perdón? ¿Y qué son los principales retos para los clientes al mover a la nube que han identificado? Gracias por tu pregunta, Alejandro. En primer lugar, entre la principal diferencia que nosotros tenemos versus otros fabricantes, es el tema de con qué fabricante y con qué tipo de licenciamiento nosotros estamos trabajando. Si tú estás trabajando, por ejemplo, con sistemas operativos de Windows Server y Microsoft SQL, pues no está de más decirte que en temas de costos, pues nosotros tenemos los costos más óptimos. Si estamos hablando, por ejemplo, que mira, yo tengo necesidad en tema de sistemas operativos open source, como vimos anteriormente en los slides, pues nosotros tenemos una gran variedad de imágenes de sistemas operativos Linux que tú puedes implementar sin ningún problema. También el tema de escalabilidad, pero no solo de crecimiento, sino que también de crecimiento. A diferencia de otras nubes, nosotros no tenemos una penalización porque tú crezcas tu infraestructura y después quieras decrecer. Literalmente, si tú lo puedes hacer crecer o decrecer acorde a las necesidades que tú tengas. Creo que estas serían nuestros tres principales issues. En temas de cuáles son los principales retos de los clientes al mover hacia la nube que nosotros hemos identificado es el tema de optimización de tu infraestructura. Nosotros dentro de Microsoft Azure tenemos una iniciativa al cual denominamos Assessment. Utilizamos una herramienta de Movere en las cuales nosotros podemos analizar toda tu infraestructura y previo a la migración, entregarte todo este análisis, digamos, de la infraestructura que tú tienes, identificando, por ejemplo, qué sistemas operativos están ya fuera de soporte, qué instancias o servidores tú tienes sobredimensionadas. Por ejemplo, nos ha pasado muchas veces en que cuando damos estos análisis, detectamos que posiblemente de tu infraestructura tú únicamente estás aprovechando un 40, un 60%, y muchas veces la visibilidad de estos detalles, digamos, no se tienen. Por eso es importante tener esto previo a la migración. Asimismo, si en caso no se tuviese, digamos, esta información previo a la migración, al momento que tú ya te migres dentro de Microsoft Azure, tú tienes diferentes dashboards para ver cuál es la capacidad de procesamiento que tú estás aprovechando, y si ves un servidor o un servicio que está sobredimensionado, pues sin ningún problema tú puedes decrecerlo para que de esta manera pues tú estés optimizando tus costos. Perfecto, gracias, don Wilson. Acá hay una pregunta, pero creo que esta sería para don Andrés Portela. Me gustaría saber qué servicios de outsourcing para desarrollo de software presta Novacom en Guatemala. Sí, claro, con muchísimo gusto. A nivel de outsourcing, nosotros tenemos la posibilidad de entregarlo bajo dos modalidades, que sería un outsourcing 100% administrado por el cliente, en el cual nosotros colocamos los recursos que el cliente esté necesitando en sus premisas o bien de manera remota, y el cliente se encarga de administrarlo, ¿verdad? Indicarle cuáles son los horarios, las labores a ejecutar y demás, o bien una modalidad en la que quien administra estos recursos adquiridos por el cliente es Novacom, donde nosotros seguimos una serie de parámetros ya brindados previamente por el cliente. En cuanto a los perfiles que podemos entregar en modalidad tercerizada, existen desde perfiles muy junior, por ejemplo, para limpieza de equipos, ¿verdad? Limpieza, mantenimiento preventivo, correctivo de equipos de usuario final, como por ejemplo soplado, tunapeo de sistema operativo, aplicaciones, hasta perfiles ya de arquitectos e ingenieros como DBAs, desarrolladores, QA testing, etcétera. Y para el caso de Azure, pues todas las labores relacionadas con esta nube, desde desarrolladores propiamente en Azure hasta facilitadores de la capacidad computacional e ingenieros que se necesiten para ejecutar cualquier tipo de labor de aplicativos o soluciones que estén albergadas en la nube. Perfecto, muchas gracias, don Andrés. Bueno, muchas gracias a los dos por estar acá y a todos los participantes por unirse a este evento. Muchas gracias. Y bueno, acá igual de todas formas les dejé el pin con el contacto de don Andrés Portela por si necesitan mayor información. Listo. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Saludos, buen día. Muchas gracias a todos. Buenos días.